¿Qué tal, amigos? Bienvenido otra vez. Me alegra que estén acá. Hoy les voy a contar una de las historias más interesantes que conozco. La historia del pueblo empresa, que también podría llamarse empresa pueblo. La historia de Liebig, que a principios del siglo XX fue uno de los mayores productores de alimentos del mundo. A Liebig le llamaron la cocina más grande del mundo porque fue la más importante y la pionera, mejor dicho. En 1903 vienen, compran estancias acá, que se hacen de 18 estancias en todo el país, Uruguay y Argentina. Y empiezan haciendo primero la fábrica en el Uruguay, en Fragdento, que viene a ser enfrente de Gualeguaychú. La más chica, la más grande es la nuestra, la más importante, y luego hacen en Paraguay. No era frigorífico en aquel entonces, era planta de faenamiento y aprovechamiento general del animal, ¿no? Se hacía con beef, carne conservada. Acá, como decíamos nosotros, lo único que se perdía del animal era el mugido. Lo que más producía era el corned beef, ¿no es cierto?, que eran en 2 medidas, el estrato de carne, en latita de 7 onzas y 12 onzas, y el estrato de carne en potecito de 226 gramos y 180. Justus von Liebig fue un químico alemán que a mediados del siglo XIX descubrió una metodología por la cual se podían producir un poco lo que es el extracto de carne, la carne conservada. Por esto y otros inventos más, se es considerado el padre de la química orgánica. Este hombre tuvo contacto con otro alemán, Schieber, que en ese momento estaba instalado en la República Oriental del Uruguay, y que veía cómo se desperdiciaba mucha carne que existía en las pampas del Río de la Plata. Schieber entonces pidió la autorización de von Liebig para que se pudiera fabricar conservas de carnes aquí en la República Oriental del Uruguay y posteriormente en la Argentina. Empiezan haciendo todos estos productos acá, que lo que tenían, que nadie podía competir con Liebig, porque nuestros productos no tenían vencimiento, y tampoco era necesario poner en la heladera para consumir, por eso se usa como alimento en las 2 guerras mundiales. En principio se hizo una sociedad muy pequeña, con capitales y socios de Schieber, pero cuando se necesitó expandirse la compañía, ahí es donde recurren a capitales ingleses. Siempre igual quedó el nombre del químico como la marca de la empresa. Y de hecho, como una certificación de calidad, el logo que tenía al principio la marca era la firma propia de von Liebig. Para 1920, los habitantes de Liebig tenían beneficios y servicios que ningún otro pueblo tendría hasta años más tarde. La empresa había diseñado un pueblo a su medida que crecía día a día. El pueblo tuvo sus particularidades. Por ejemplo, esto fue una propiedad privada prácticamente. Nadie podía entrar si no tenían la autorización. Hay un arroyo que divide Liebig de los alrededores y ahí había una casa para un sereno, para que nadie entre sin autorización. Este pueblo en 1903 nos hicieron con luz eléctrica, agua corriente, cloaca, que no había ni en la capital, y cine. Fuimos los pioneros del cine, que acá tenemos la máquina que hizo reciclar. Esta fue la primera máquina de cine acá, que fue comprado en Inglaterra. Tenemos el consultorio del dentista, el primer consultorio del dentista dentro de la fábrica, porque dentro de la fábrica teníamos sala de primeros auxilios, teníamos dentista, teníamos todo. Que cuando alguien venía con un problema, alguna infección en la boca, lo que sea, se le mandaba al consultorio. Acá, por ejemplo, si los padres no podían educar a sus hijos, darle una carrera, la empresa se encargaba.
te pagaba la carrera completa, que hay gente que no quiere creer, del departamento. Grandes médicos, ingenieros, abogados, hasta el día de hoy los visita que salieron de acá. Hubo miles de trabajadores puntualmente trabajando en la fábrica. A veces había 2.000 personas o más de 3.000. Era importantísimo la cantidad de gente que circulaba por lo que es el pueblo Liebig. No solamente los vecinos que vivían puntualmente acá, sino que se fueron creando pequeños pueblos alrededor de lo que es Liebig. El pueblo Liebig tuvo una planta de agua muy importante, su propia usina eléctrica, también tenía una red cloacal que mucho antes que otros pueblos o ciudades, inclusive hasta la misma capital departamento Colón. Nosotros del año 42 que tenemos cloaca en este pueblo, cuando hoy actualmente hay ciudades y barrios de que están peleando por tener cloaca. Tuvimos cloaca, agua corriente, energía eléctrica, era de la común, no era la de 220, pero todo teníamos ahí. Acá tenemos el extracto de carne que fue famoso y único por nuestra empresa, que lo inventa este señor, el químico alemán llamado Liebig. Liebig nunca fue el dueño. Liebig es el que inventa el producto y le vende a los ingleses. Acá los dueños son Bruch-Carlyle, es el apellido de ellos. Acá tenemos el extracto que está tirado en la calle y tirado dentro de la fábrica. No nos dieron para el museo. Ahí vas a ver el basural, que no pudimos rescatar una lata de ahí. Yo entré a trabajar a la fábrica teniendo 14 años. Fue por necesidad, porque yo había perdido a mi padre y quedé solo con mi madre. Mi madre era extranjera y siempre convivió con mi padre únicamente y nosotros, que éramos 2 hermanos. Entonces tuve necesidad de entrar a la fábrica. Me consiguieron trabajo como cadete en el departamento conserva y a los 2 meses sale una ley que los menores de 15 años no podían trabajar. Entonces me largaron nuevamente y bueno, esperé prácticamente 1 año, volví a la escuela porque había salido con 4º o 5º grado, terminé bien el año de la escuela y volví a entrar a trabajar. Y entré a trabajar como ayudante de cajero. Estaba para contar papeles nomás ahí, de vez en cuando veía algunos pesos. Y bueno, de ahí estuve unos meses y me transfirieron a la fábrica. Después de ahí me transfirieron a la fábrica al departamento de ingeniería, donde estuve varios años. Y siempre dentro de la oficina, hasta varios años en ingeniería. Después me transfirieron al departamento de almacenes, donde también estuve varios años. Entré ahí como empleado y fui ascendiendo hasta que llegué a jefe del departamento de almacenes. Cuando me faltó mi padre, ellos pasaron a ser mi padre, yo era joven. En esa época una persona 18, 20 años no tiene mucha experiencia. Yo había terminado recién de estudiar y quería trabajar en Liebig, mis padres no me dejaban trabajar. Y yo entré en calidad de préstamo al gerente y nunca más salí de la empresa. Mi trabajo fue estar de secretaria del gerente, estaba el secretario general y después yo era secretaria de los 2. Esta fue mi primera máquina de calcular, que era manija, que cuando había los balances o mucho trabajo yo salía con el brazo caído de dar manija y manija. Un día le dije al gerente, ¿cuándo será el día que me van a regalar otro brazo? Que la alegría que yo en vez de dar manija tenía que apretar botones y me daban los resultados. Me sacaron de la escuela a los 12 años de edad, que faltaban 12 días para terminar, y seguí anotado como alumno regular porque si no quitaban el 6º grado. Empecé a trabajar en un departamento de ganadería como mensajero. De ahí pasé a oficina de tiempo como mensajero. Y a ingeniería también como mensajero. Pero yo ya sabía contabilidad, sabía inglés, bien en matemática, en todo. Y se enteraron en contaduría de que yo tenía esas condiciones, entonces me llevaron en transferencia a contaduría. Este pueblo, que estaba dividido en 2 por distintos sectores a través de la Manga,
que era el lugar donde llegaba el ganado hasta la fábrica, y esta fábrica no solamente construía las viviendas, la fabricaba de estos productos, sino también era la dueña de la empresa, todo el sistema de iluminación, toda la red eléctrica, la red cloacal, la distribución de agua, todo el pueblo era de la compañía Liebig. Liebig era el mayor productor de carne en conserva del mundo. Millones de ciudadanos y combatientes en el mundo lo consumían. La fama de Liebig no tenía precedente y a sus alimentos solo le faltaba llegar a la luna. Julio Verne, este gran novelista, que imaginaba tanto cómo podían ser grandes aventuras, también escribió 2 ediciones de lo que es el viaje a la luna. En la segunda parte del viaje a la luna empieza a plantear cuál sería el alimento de estos astronautas y imaginó que una forma de llevar alimentos hacia el espacio era llevar conservas de carne. Y así es que en la novela puede aparecer la conserva de carne Liebig como el alimento de estos astronautas. Por eso fue elegido siempre nuestro producto para todo, como la guerra, porque le tiraban en la fosa a los soldados, abrían con la llavecita y comían directamente. Vos llevabas a la playa, querías hacer un sándwich con los fiambres de Liebig, abrías la lata y estaba envuelto como una gelatina, que vos eso lo cortabas, sacabas y cortabas el fiambre como que estuviera en la ladera. Acá te muestro por qué también no tenían vencimiento. Ellos traían la lata especial de Inglaterra. Esto está tirado en la calle y está totalmente impecable adentro, porque la lata se estañaba. Por eso esto no tiene vencimiento. Y el cierre hermético como es acá, por eso te digo que hasta ahora funcionan nuestras máquinas, no se podía hacer si no tenías las máquinas traídas de Inglaterra. A mediados del siglo XX, Liebig estaba en su esplendor. Los habitantes lo sabían y compartían el orgullo y los logros que habían obtenido. Quédese conmigo para saber cómo termina la historia del pueblo detenido en el tiempo en el próximo bloque de Fuera de Campo. Las grandes guerras habían terminado en Europa y Liebig seguía siendo el mayor productor de alimentos de la región. El consumo local nunca había sido su negocio y en los años siguientes una serie de acontecimientos políticos determinarían el futuro de la empresa. Mi marido era de Buenos Aires y él cuando vino acá me dijo, esta empresa muy pronto va a cerrar. No se equivocó, nosotros no queríamos creer. Pero él ya venía viendo que las empresas extranjeras le estaban cortando la exportación. Y si a Liebig le cortaban la exportación, por supuesto que era imposible seguir trabajando. Hubo movimientos obreros, hubo protestas, pero todos estos vaivenes que tuvo la industria de la carne en Argentina también se fue reflejada en lo que es Pueblos Liebig. Finalmente, estos capitales ingleses empezaron a ver que les convenía mucho más producir alimentos o conserva de carne en otras partes del mundo y fue dejando de lado este lugar. Hasta que finalmente fue pasando de manos y hacia 1980 la fábrica terminó por cerrar. Trabajé hasta el año que cierra Liebig el 78. Prácticamente nos quedamos un tiempo más los empleados hasta que se vendió la fábrica, que eso fue el señor Barreto el que hizo todos los negocios. Yo venía ya trabajando, mejor dicho, con varios de mis vecinos, compañeros, diciéndole que teníamos que tomar medidas porque se había acabado el servicio que ellos nos daban de carpintería, de albañilería, la limpieza de las calles, la recolección de residuos. Tuvimos que empezar a pagar el agua por otro lado, todas esas cosas. Entonces, entre varios vecinos resolvimos
formaron una junta de gobierno. Yo fui el primer presidente de la junta de gobierno, puesto en el año 1975, que se creó la primera junta, mejor dicho, de gobierno. No teníamos más autoridad del pueblo. Y bueno, efectivamente, me buscaron a mí para presidente, y con 7 personas más, y se vio a Paraná la lista, Paraná lo confirmó, y ahí empezó mi periodo como presidente de la Junta de Gobierno. Y quiere decir que estuve 8 años, porque después vienen las elecciones, a los 4 años las elecciones, y me vuelven a elegir otra vez presidente. Y bueno, ya después de los 8 años, ya cuando prácticamente también querían que siga, pero yo no, ya no estaba más para eso. Gracias a Dios conseguimos muchas cosas, arreglamos y todo eso, que la gente se recuerda bien y estaban todos conformes. En el 80, cuando cerró, seguí representando la empresa en impuestos y en todo lo que había que liquidar. Pero acá el que compró cerró todo, toda la planta, las oficinas, todo. Tuve que irme a San José a trabajar para Liebig, a la planta que está en San José. Nuestras máquinas están trabajando hasta el día de hoy, que decían que se vendía porque era chatarra, el que compró no era chatarra. Hasta ahora están las pruebas y los productos que están usando en el suite de Rosario. Eran todas máquinas especiales traídas de Inglaterra. Ahora que te digan que la fábrica se fue fundida, todo eso es mentira. Ellos cierran porque se corta la exportación y esperan del 78 hasta el 80. Imposible que una empresa tan grande como esa se mantenga con el consumo interno cuando nosotros éramos los únicos que no comíamos cosas enlatadas porque teníamos carne de primera. Por eso agradezco a la empresa y hablo muy bien de la empresa, porque tuve una niñez fantástica. Viajábamos con mi padre cuando él viajaba para la fábrica. Conocí los trenes de lujo que era de Argentina, porque viajamos de primera en todos lados, pago por Liebig. Acá más que nada es culpa del gobierno. La empresa fue corrida por el gobierno. Y ustedes a lo mejor no lo recuerdan o no saben que hubo una carrera de cierre que nació mismo en Buenos Aires. En Buenos Aires, en el frigorífico La Blanca, La Negra, el Smithfield, el Swift, todos fueron cerrando. Después le tocó en Gualeguaychú al llegar a Entre Ríos. Después nos tocó a nosotros, el Yuquería en Concordia, Santa Elena en La Paz. Todo eso era un proceso por el asunto de la carne, que no sé lo que el gobierno alegaba, pero la cuestión de que esta gente, como tiene fábrica en Alemania y tiene en Inglaterra y esas cosas, agarraron, levantaron campamento y se fueron. En 1975, los ingleses se retiran del país y la fábrica de conserva cierran definitivamente. Muchos de los trabajadores y habitantes del pueblo deciden irse también. Otros, en cambio, decidieron quedarse para afrontar los acontecimientos que estaban por venir. Mucha gente se fue a trabajar a otros lados. Otros que creyeron que se iba a normalizar enseguida se quedaron. Pero duró en normalizarse. Nunca se normalizó, mejor dicho, nunca se normalizó, porque vaciaron totalmente la planta. Hubo muchos vecinos que tuvieron que salir a buscar nuevos horizontes. Muchos se instalaron en la zona de Concepción del Uruguay o en Buenos Aires, en la zona de Tandil o en otros lugares, a buscar fábricas con donde instalarse. Algunos pocos quedaron en la ciudad. Al mismo tiempo, en esa época hubo un crecimiento bastante importante de lo que es la industria avícola y absorbió parte del personal de la fábrica. Después quedó prácticamente, no como un pueblo abandonado, pero sí con mucho menos vida que en el momento de que funcionaba la fábrica. Hoy por hoy,
la localidad tiene su junta administrativa, una junta de gobierno, y hay todo un movimiento de parte de los vecinos para instalarla como un lugar turístico. Esta infraestructura urbana, esta historia, la forma en que están construidas las casas, conforman una muy interesante atractivo turístico. De hecho, la primera fábrica de la compañía Liebig, que está en Fray Bento, fue a partir del año pasado declarada Patrimonio de la Humanidad. La segunda fábrica en el mundo es esta la que estamos en este momento visitando y disfrutando. Así que toda esa historia vale, es importante rescatarla, y de hecho hay una ley provincial que declara a Liebig como un poblado histórico y además establece la preservación de los edificios tanto particulares como públicos. Primero, más que nada, organizar justamente el pueblo, a ver lo que era necesario, cómo lo podíamos solucionar. Compramos un tractor para la recolección de residuos, compramos un tanque para el riego de las calles. Dentro de los locales que actualmente la Junta conseguimos la compra del centro cívico actualmente. No era un cambio violento porque gracias a Dios teníamos todo. Pero bueno, llegamos a buen fin. Hemos tenido acá una vida hermosa. Fuimos respetados por los ingleses, porque todos me dicen cómo hablas bien de los ingleses. Los ingleses son como todos, como los argentinos, como todos, hay buenos y malos. Nosotros tuvimos la suerte de tener 3 ejemplares, 2 hermanos y un tío, que ahí están las fotos. Y acá, porque yo lo tenía en mi oficina y lo conservé también. Que verdaderamente si explotáramos nuestra historia como se debe explotar, que recién le estamos dando importancia, este pueblo no estaría como está. Porque en vez de adelantar fuimos para atrás. Una noche estando acá, en esta casa, oí un ruido enorme de camiones y cosas que pasaban por acá. Me levanté a esa otra habitación que está ahí, para mirar bien desde ahí, ¿qué era? Desfilaron como 40 camiones cargando con toda la maquinaria del departamento de lotería y otras cosas que las habían vendido. Bueno, eso ya fue el fin del frigorífico, de la planta, ¿no? Porque se llevaron todo. La próxima vez que entré fui para ver cómo había quedado todo eso. No estaban nada más que los ladrillos y las chapas y las paredes, nada más. Todo bien levantado. No me quejo, porque ya hay muchas casas para alquilar, departamentos, hoteles, restaurantes, algo estamos dejando. Y porque verdaderamente usted tenía razón, esta fue la más importante, la más grande, no del país, del mundo. Por eso le llamaba la cocina más grande del mundo a Liebig. El auge y la caída del pueblo fue tan grande y abrupta como su fama. Los habitantes que aún residen en sus tierras ya no cuentan con el bienestar que alguna vez tuvieron. Sin embargo, siguen con el alma en esos años, añorando la grandeza que alguna vez tuvieron. Una verdadera historia fuera de campo.